escuchemos primero la escena sin ninguna clase de efectos de sonido. Y notemos que a pesar de ser una escena de terror de una película, es posible que no nos genere la misma cantidad o clase de sentimientos que nos generaría la misma escena si escucháramos todos los efectos de sonido disponibles. Por ejemplo, aquí nos damos cuenta que ya empezó la escena, el productor seguramente está jugando con los efectos de sonido, que en este momento no los escuchamos. ¿Sientes terror, miedo como en una película normal? Es posible que no, allá apareció ya una escena en la que tal vez te hubieras asustado. Ahora vamos a poner la diferencia entre cómo sería con los efectos de sonido. Escucha la manipulación. La respiración, el tambor, sonidos agudos. Todo se acelera más. ¿Qué tal? Si notas como muchas veces los productores cinematográficos entonces manipulan incluso nuestras mismas emociones, y nota la reacción o la diferencia que hay entre lo que tú sientes, dándote cuenta la diferencia entre con y sin efectos. Bueno, entonces ahora te das cuenta que tú tienes dos opciones para continuar manipulando tus emociones. Una, que tu cerebro siga gobernándote como ha pasado hasta ahora, si no has utilizado ninguna de estas técnicas, en el que nuestro cerebro funciona sencillamente como un piloto automático, en el que dadas las reacciones externas nosotros reaccionamos de diferente manera. Pero tenemos la opción entonces de dirigir conscientemente nuestro propio cerebro. Entonces acabamos de ver en la diapositiva anterior cómo las submodalidades ajustadas adecuadamente pueden generarte diferentes clases de emociones. La invitación que te hace la programación neurolingüística es a que tú juegues con esas submodalidades. Shakespeare dijo una frase espectacular que dice que nada es tan bueno ni tan malo, sino más bien el pensamiento es el que lo hace tal. Impresionante de verdad. A modo de ejercicio puedes practicar, por ejemplo, ¿has tenido alguna vez un diálogo incesante tal vez en tu cerebro dándote vueltas, una conversación? ¿Quieres disminuirlo? ¿Quieres prestarle tal vez menos importancia o atención? Practícalo, tal vez empezando a bajar el volumen o el tono, o empezar a mostrar la voz como pausada o hasta inentendible. Te aseguro que la situación podría cambiar. ¿Qué tal una antigua discusión que tal vez tuviste y en el que después de que terminó la discusión tú dijiste tal vez: si hubiera dicho esto, si hubiera utilizado tal argumento, tal vez la situación hubiera sido diferente? Y eso tal vez te martiriza. Bueno, ¿por qué no practicas en bajarle el volumen, bajarle el tono y hasta terminar disminuyendo toda clase de submodalidades en esa situación? ¿Qué tal, por ejemplo, ahora si lo usamos al revés? Cuando quieres intentar algo y tal vez recuerdas que en ocasiones tal vez lo has intentado y no ha sido posible o no has sido capaz, como veíamos hace un momento, ¿por qué tal vez no pones esa voz como insinuante? ¿Qué tal, por ejemplo, si eres hombre, pensar en que una mujer te lo dice de manera muy insinuante y hasta sexual? Apuesto que no eres capaz de tal cosa. Es posible que esa sensación que te produciría esa escena de manera real puedas recrearla solamente en tu mente, para que de esa forma puedas tener más capacidades o más estímulos y hasta habilidades, ¿por qué no?, para entonces utilizar bien estas herramientas. Para terminar esta parte de la forma como nos representamos las cosas, aquí hacemos como un resumen. Supongamos que llegas a tu casa en la noche
y el 99% de las cosas en el día te salieron perfectas, pero un 1% de las situaciones te salieron mal. Alguito te sucedió que no era como tú esperabas. Muchas veces, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos sentimos en la noche? ¿No es cierto que en ocasiones cometemos el error de que por ese detallito, a pesar de que hay una gran cantidad de cosas mucho más importantes y que nos salieron muy bien, nos sentimos tristes, decepcionados, aburridos en la noche en la casa? ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? Pues estás jugando precisamente con las submodalidades, pero en contra tuya. ¿Fue algo que te dijeron? ¿Lo estás poniendo sonoro? ¿Lo estás poniendo nítido? ¿O fue algo que viste, una escena que tal vez te impactó negativamente? ¿La estás poniendo brillante? ¿La estás poniendo nítida? ¿La estás poniendo con submodalidades que te hagan revivir esa escena de manera negativa? ¿O fue algo que sentiste? ¿Estás en este momento con tu mente dominando tus sentidos para sentir todavía ese mismo dolor, esa misma presión, esa misma temperatura? ¿Por qué no empiezas a jugar al revés con esas submodalidades de tal forma que puedas, si puede, valga la expresión, jugar y sentirte totalmente diferente? Tengo que confesar algo, y fue que cuando yo leí esto por primera vez, yo dije, esto es demasiado simplista, esto es demasiado, no sé, me parecía hasta tonto, lo reconozco. Pero miren esta expresión, dice que no te vayas a arrepentir de no tener los resultados por no intentar algo que consideras tan simple. Te reto a que lo pruebes, te reto a que juegues con las submodalidades, porque con las submodalidades todo el mundo ha jugado contigo toda tu vida. Te hago una pregunta. ¿La publicidad te has dado cuenta que juega contigo? A veces tú vas andando por la calle y terminas pidiendo algún tipo de comida o comprando algún artículo y te preguntas, ¿yo por qué compré eso? ¿No te das cuenta, tal vez sin notarlo en automático, como dijimos, que la publicidad te está llegando utilizando colores, utilizando brillo, utilizando imágenes de toda clase y tú no te das cuenta de eso? ¿La publicidad te engaña? Sí, tal vez has notado eso. Pregunta, ¿el gobierno intenta engañarte? Claro que sí, lo intenta todo el tiempo. ¿El cine intenta engañarte? Claro, hasta lloras en una película y te ríes y te emocionas. Todos los entes, tal vez muchos, te intentan engañar. La invitación que te hace la programación neurolingüística es esta: engáñate tú. Todas estas escenas, todas estas situaciones manipulan tus emociones de manera automática para que tú termines sintiendo lo que ellos quieren. ¿Por qué no más bien decides que quieres sentir y de esa forma manipulas esas submodalidades de manera consciente que antes eran de forma automática? Esa es la invitación que te hace la programación neurolingüística. Y como desafortunadamente estas 2 horas de conferencia podrían ser muy cortitas para de pronto profundizar más en programación neurolingüística, aquí te comparto una página. ¿Quieres ejercicios para eliminar fobias, para olvidar recuerdos malos, hasta para salir de algunas escenas que de pronto te torturan y torturan? La página es programacionneurolingüísticahoy.com. Ejercicios de toda clase, ejercicios de todas las, jugando con todas las modalidades. Te aseguro que con un poco de práctica te puedes volver un experto en controlar tus emociones jugando con las submodalidades de manera adecuada. Muy bien, ya para terminar entonces este último tema, dijimos que entonces tú puedes controlar tu estado, el estado en el que te encuentras, cambiando o las representaciones internas, que es lo que hemos visto hasta ahora, o cambiando la fisiología. Aquí está la última parte, es una sola diapositiva. ¿La fisiología qué es? La postura, la respiración, la tensión muscular, la forma como te ubicas, cómo te paras, cómo te enfrentas a las cosas físicamente. Y lo que enseña la programación neurolingüística es que la manipulación fisiológica, y aquí está de nuevo, no de manera automática, porque nosotros muchas veces, ¿qué hacemos? Dependiendo cómo nos sentimos, de esa misma forma nos mostramos nuestro rostro, nuestra respiración, nuestra postura. Y la manipulación fisiológica es una herramienta muy potente para cambiar el cerebro. Voy a compartir una investigación que se publicó en 1985 en Los Angeles Times. Esta publicación encontró lo siguiente. A ver, lo que acaba de decir es totalmente claro que dependiendo de la forma como tú te sientas, de esa forma vas a reflejar tu fisiología o tu físico. Lo que encontraron en esta investigación es que al revés también funciona. Es decir, si tú manipulas de manera consciente
tu fisiología, tu postura, tu respiración, tu mirada, esos estados emocionales asociados a esa fisiología terminarán cambiándose de forma automática. Impresionante, interesantísimo. Es decir, tal vez tú estás triste. ¿Cuál es la fisiología de una persona triste? Antes de esto, vamos a mostrar la fisiología de una persona deprimida. Obviamente, ojos bajos, hombros caídos, respiración débil y superficial. ¿Cuál es la fisiología de una persona en éxtasis? Mirada alta, hombros erguidos, respiración fuerte y profunda. Ahora bien, lo que enseña y lo que estimula la PNL es que, estando tú en un estado no deseado, te obligues a ponerte tus estados fisiológicos asociados a ese estado que tú quieres tener, de tal forma que puedes terminar sintiendo lo que sentirías si estuvieras en ese estado por otra razón. Hay muchos descubrimientos científicos que demuestran que efectivamente la salud, la enfermedad, la vitalidad, la depresión son decisiones que tú tomas. Incluso un coach, cuando tiene la oportunidad de tratar a una persona deprimida, ni siquiera le interesa cuál es el motivo de la depresión. Muchas veces lo que se pregunta es: ¿y cómo haces para deprimirte? La persona normalmente dice: ¿cómo así? Claro, ¿qué decisiones tomas para deprimirte? Entonces, después de conversar un ratito, la persona dice: ah, sí, lo que pasa es que yo entro en mi cuarto y lo encierro. Me pongo de pronto a pensar en las cosas que me tienen triste. Mis hombros están de esta forma, mi mirada está mirando hacia el piso. Si me vienen a traer comida, no quiero. Si mis amigos me invitan a salir, decido que no. Entonces se dan cuenta estas personas que la depresión no es un estado como consecuencia de pronto de cosas externas a ellos. Más bien es un estado producto de las decisiones conscientes que ellos toman. En una diapositiva al principio decíamos que si pudiéramos cortar el circuito de esas decisiones, con toda seguridad el circuito y el resultado que sería la depresión se cambiaría. Norman Cousin, un hombre que sufría de un cáncer terminal, relata en este libro, Anatomía de una enfermedad, cómo él se cura de su enfermedad terminal con una terapia de risa. Empezó de manera consciente a buscar cosas que le generaran sonrisas, y su estado fisiológico condujo a que se curara de su enfermedad. Yo cuando leí esto decía: parece increíble. Bueno, recuerda lo que dijimos al principio: tanto si crees que algo es posible como si crees que algo es imposible, en ambos casos tienes razón. Ahí está documentado la situación o el resultado que él obtuvo a raíz de esta terapia. ¿Han visto personas que imitan la fisiología de otros? Yo, por ejemplo, conozco personas que admiran a Steve Jobs. Y hasta caminan como Steve Jobs. La fisionomía incluso se la cambian para parecerse a eso. ¿Qué opinas de esas cosas? De pronto dirán: eso es falta de personalidad o de pronto imitación de otras personas. Bueno, la PNL enseña que cuando tú imitas la fisiología de alguien, experimentas opciones nuevas de pensamiento, emoción y acción que te contribuyen de manera grande a parecerte más a la forma de pensar y actuar de esa persona. Tú escoges, por supuesto, qué modelo quieres imitar. Finalmente, aquí con relación a la fisiología, te doy un dato. Nuestro rostro tiene aproximadamente 80 músculos que actúan como torniquetes. Sí, tienen la función de mantener el flujo sanguíneo, pero más allá de eso, alteran el flujo sanguíneo y modifican el funcionamiento del cerebro. ¿Qué ventaja tiene esto? Bueno, lo que acabamos de decir. Estando tú feliz, tu rostro, los músculos, estos 80 músculos se acomodan de tal forma que tú muestres en tu rostro que estás feliz. Pero lo interesante es que estos músculos tú tienes el control sobre ellos. Es decir, que si tú mueves, por decirlo así, los torniquetes adecuados en tu rostro, terminas oxigenando de manera diferente al cerebro, mostrando tu rostro de forma diferente y con toda seguridad sintiendo emociones diferentes asociadas a ese rostro que tú pones de manera consciente. Entonces, no te quepa la menor duda que la fisiología es una herramienta impresionantemente interesante para poder manipular las cosas que tú sientes. ¿Listo? Hemos terminado. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos compartido aquí en esta conferencia. Empezamos analizando lo que es el modelado. ¿Cómo puedo yo
a partir de personas que para mí pueden considerarse mentores o personas de éxito, terminar yo imitando la conducta, las creencias, la fisiología y todas las demás cuestiones asociadas a estas personas para que de esta forma pueda yo terminar teniendo los resultados que ellos también tienen. Luego vino el tema que más me interesó en PNL, que es el tema de la fe, el tema de las creencias. Aprendimos o les compartí mi frase favorita de PNL, que era: si lo crees, lo creas. Y aprendimos y compartimos incluso muchas anécdotas y experiencias de cómo la mente crea la realidad por medio de las cosas que crees. Aprendimos luego, por medio de las modalidades y submodalidades, cómo la mente puede dirigir nuestro cuerpo y no al revés, como muchas veces lo hemos hecho de forma automática. También miramos las estrategias de aprendizaje, de que nosotros muchas veces nos ponemos en estados más adecuados para aprender cuando nos damos cuenta si somos personas más visuales, personas más auditivas o personas más sinestésicas. A modo de conclusión, terminamos viendo el tema de la fisiología, cómo cuando manipulamos de manera consciente nuestra fisiología, podemos entonces terminar sintiendo los estados asociados a esa conducta. Y los conceptos que manejamos: PNL, programación neurolingüística. Recuerda que la PNL no es más que una herramienta de comunicación. Tiene 3.500 palabras que te dicen diariamente, a partir de ahora, cómo vas a usar esas 3.500 palabras. ¿Qué cosas te vas a decir? ¿Qué cosas le vas a decir a los tuyos? Y lo que a mí más me inquieta, ¿qué cosas le vas a decir a los niños a partir de ahora? ¿Qué creencias vas a hacer que ellos tengan desde pequeños? ¿Las vas a potenciar o los vas a llenar de virus mentales? ¿Te vas a potenciar a ti mismo o te vas a llenar de virus mentales? Digo que modelar creencias de personas de éxito sin duda alguna contribuye a que nosotros también alcancemos ese éxito, y el estado, en nuestro estado, que es lo que determina si nosotros somos personas exitosas o no, podemos manipularlo por medio de representaciones internas, las modalidades y submodalidades, y por medio de la fisiología. La bibliografía que te quiero compartir, antes de eso quiero compartirte una imagen de mis imágenes favoritas de Facebook. Y te quiero compartir algo personal. Yo sentía que así era mi vida hace 3 años. Una persona tal vez que vivía en algunos aspectos en oscuridad, pero la lectura de toda clase de libros, aquí les compartí solo 10, resultó ser para mí como una iluminación. Y luego, después de cerrar los libros, empiezas a ver la vida de una forma totalmente diferente. La invitación que te quiero hacer es: anímate a leer. Solamente cosas espectaculares te puedes encontrar. Y si te quiero recomendar un libro, el principal, por supuesto, será el primer libro del que yo aprendí todas estas cosas de programación neurolingüística, y los otros 9 libros. Muchas gracias.